Nunca pensé que un retraso de vuelo me cambiaría la vida. Ni que, entre la voz monótona de las azafatas anunciando puertas de embarque, el olor a café requemado y el murmullo constante de maletas rodando, alguien encendería una chispa dentro de mí. Una chispa que llevaba apagada tanto tiempo que casi había olvidado cómo se sentía el calor. Era jueves por la tarde. Madrid me esperaba con más calor del que podía soportar. Y yo solo quería aterrizar y meterme en la ducha de mi piso alquilado, abrazar a mi gata y olvidarme de que había pasado 3 días en un congreso que no me aportó nada más que insomnio y un principio de gastritis por culpa del catering. Estaba agotada, de cuerpo, de mente y de alma, si soy sincera. Esa clase de cansancio que no se arregla con dormir 8 horas, que se acumula en las costillas, detrás de los ojos, en los silencios. Me senté junto a una de esas enormes ventanas que no se abren. Observaba cómo el sol caía sobre la pista, tiñendo de naranja las alas de los aviones. Y pensé, como en una postal barata, ojalá mi vida despegara con la misma facilidad. Llevaba media hora ahí cuando vi a Leo por primera vez. Al principio no fue su rostro lo que me llamó la atención. Fue la forma en que se movía, con esa mezcla de decisión y desorientación que tienen los que han viajado mucho, y aún así, siguen sin saber a dónde van. Caminaba con una mochila vieja, de esas de lona que parecen tener historias propias, y una cámara colgando del cuello. Su camisa blanca tenía las mangas arremangadas hasta los codos, y los vaqueros estaban gastados por la rodilla. No era espectacular. No era el típico chico que te hace girar la cabeza. Pero tenía algo. Algo que no sabría explicar. Como si llevara un secreto encima. Como si su tristeza fuera bella. Se paró frente al panel de salidas. Frunció el ceño y se rascó la barba de 2 días como si eso pudiera resolver su confusión. Yo ya lo estaba mirando demasiado cuando él giró la cabeza. Y en ese cruce de miradas pasó algo. No sé cómo describirlo sin sonar tonta. Solo sé que durante ese instante el ruido del aeropuerto pareció apagarse. Me levanté sin pensarlo. Yo no hago eso. No soy esa clase de mujer espontánea que se lanza allí a hablar con desconocidos. Pero ese día, algo en mí necesitaba hacer algo distinto. Quizá porque estaba harta de sentirme muerta en vida. O quizá porque a veces el destino te da una patada suave en el alma. ¿También vas a Madrid?, le pregunté acercándome con una sonrisa torpe. Él me miró como si no estuviera seguro de si le hablaba a él. Luego asintió con una media sonrisa. «Eso intento», dijo, y se encogió de hombros. «Vuelo retrasado, ¿no? ¿O cancelado? Aún no sé. Pero he decidido tomármelo como una señal del universo para parar». «¿Y si el universo te quiere joder?», se rió. «Bueno, en ese caso, al menos lo hace con estilo». Había humor en su voz. Y también cansancio. Un tipo de cansancio que reconocí de inmediato. No el de no dormir. El de estar buscando algo y no encontrarlo. Nos sentamos juntos cerca de un enchufe libre. Yo cargaba el móvil. Él cargaba silencio. De ese que no incomoda. De ese que acompaña. Me dijo que se llamaba Leo. Que era fotógrafo. Que acababa de pasar 2 meses en Tailandia y otros 3 en Vietnam, trabajando en un proyecto personal sobre soledad en las grandes ciudades. «¿Y qué hacías en Berlín?», le pregunté, mientras el altavoz anunciaba otro retraso. «¿Esperar a alguien que no vino?». No supe qué decir, pero él no parecía necesitar consuelo, solo alguien que escuchara. Le conté que yo era Irene, creativa en una agencia que parecía más interesada en likes que en personas. Que llevaba 3 años con la sensación de estar viviendo en pausa. Como si cada lunes fuera el mismo. Como si cada viernes no tuviera final.
¿Y por qué sigues allí?, preguntó. Porque da miedo cambiar. Porque no sé si fuera hay algo mejor. Porque estoy cansada. No sé. Él asintió y me miró como si entendiera más de lo que decía. A veces, cuando alguien te mira así, sin juzgarte, empiezas a hablar más de lo que deberías. Le conté que me habían roto el corazón hacía un año, que desde entonces no había vuelto a sentir nada por nadie, que lo había intentado. Tinder. Citas a ciegas. Silencios incómodos. Conversaciones sobre vinos que no me importaban. Pero nada me había tocado. Y, sin embargo, ahí estaba él. Un desconocido. Y yo sentía que algo se abría en mí. Como si él no fuera nuevo, sino alguien que había esperado demasiado para llegar. Nos miramos durante unos segundos. Sin palabras. Como si estuviéramos compartiendo algo que no podía decirse en voz alta. ¿Tú también huyes de algo?, me preguntó de pronto. Yo no huyo. Yo descanso. De mí. Él sonrió. Una sonrisa sin dientes, casi triste, y dijo: entonces estamos igual. Finalmente, anunciaron el embarque. Con más de 3 horas de retraso, pero por fin íbamos a subir a ese avión. Y en ese momento una parte de mí deseó que siguiera retrasado un poco más. Caminar junto a Leo por el Finger fue extrañamente cómodo. No hablábamos mucho, pero había una especie de pacto tácito entre nosotros. Esa sensación rara, como si nos conociéramos de antes, o como si debiéramos habernos conocido mucho antes. Cuando sacamos nuestras tarjetas de embarque, no pude evitar reír. ¿14A? Pregunté señalando la suya. ¿14B? Contestó él, mirando la mía. Y ahí fue cuando lo supe. No era casualidad. Nos sentamos, y durante los primeros minutos reinó ese silencio de cortesía. Me puse los auriculares, pero no puse música. Solo quería fingir que me aislaba del mundo, aunque en realidad no podía dejar de pensar en él. En su presencia tranquila. En sus dedos largos apoyados sobre la cámara que llevaba encima. En cómo sus ojos miraban por la ventanilla, como si estuviera despidiéndose de algo. Cuando el avión despegó, sentí un pequeño sobresalto. No me gusta volar. Me pone nerviosa no tener los pies en el suelo. Pero él, sin decir nada, apoyó su brazo suavemente sobre el reposabrazos entre los dos. Y sin buscarlo, nuestras pieles se rozaron. Fue como una corriente suave, silenciosa. Nada sexual, aún no. Era presencia, cercanía, calor. Después de unos minutos me quité los auriculares y le miré. ¿Fotografías a personas o lugares?, pregunté. Personas, pero desde lejos. Me gusta pillarlas cuando no saben que están siendo vistas. ¿Espías? Observador, es diferente. Sonrió. Le pregunté si me había fotografiado en el aeropuerto. Me dijo que no, que había pensado hacerlo, pero que algo en mí le pareció demasiado honesto para robarle una imagen. ¿Y qué ves en mí?, le pregunté sin pensar, sintiéndome un poco estúpida justo después. Pero él no se rió. Me miró. Me sostuvo la mirada. Una mujer que está cansada de fingir, pero que aún no se ha permitido dejar de hacerlo. Me quedé en silencio, porque era verdad, y porque nadie me lo había dicho así antes. Durante el vuelo hablamos de todo, y de nada, de cosas pequeñas. La comida del avión que siempre decepciona, los aeropuertos donde uno siente que flota, y de cosas grandes. La muerte de su padre cuando tenía 25, la ruptura que me dejó vacía el año anterior. Yo hablaba y él escuchaba. No interrumpía, no aconsejaba, solo escuchaba. Y eso me conmovió más que cualquier gesto grandilocuente. En un momento saqué mi cuaderno. Siempre llevo uno. Suelo dibujar cuando estoy nerviosa. Y empecé a trazar líneas sin forma, curvas que se entrelazaban. Él se inclinó un poco y observó.
«Tienes manos bonitas», murmuró. Fue un susurro, casi imperceptible, pero me estremeció. No recuerdo cuánto tiempo pasó. Solo que, en algún momento, él se quedó dormido. Apoyó la cabeza hacia su lado, ligeramente inclinada, y su respiración se volvió más profunda, más lenta. Me quedé observándolo, y sentí una ternura que no sentía desde hacía años. No era deseo, no era solo atracción. Era esa sensación de querer quedarse, de no moverse, de proteger ese instante del paso del tiempo. Aterrizamos. La azafata anunció que aún teníamos que esperar unos minutos para desembarcar. Y ahí, atrapados en un avión parado, sentí que el mundo se dilataba. Leo se desperezó. Me miró. Sonrió. ¿Has dormido?, preguntó. No quería perderme nada, dije, antes de poder callarme. Nos reímos, un poco nerviosos, un poco torpes. Cuando por fin bajamos del avión, nos encontramos en esa zona intermedia del aeropuerto, donde uno ya ha llegado, pero aún no ha salido del todo. Él me miró, con la mochila colgada de un hombro. ¿Tienes prisa?, me preguntó. Negué con la cabeza. En realidad sí la tenía. Tenía trabajo acumulado. Una presentación que debía preparar. Mails que contestar. Pero todo eso me parecía irreal. Como si perteneciera a otra vida. A la de ayer. ¿Te invito a un café?, añadió. Y dije que sí. Por supuesto que sí. Nos sentamos en una de esas cafeterías impersonales donde todo sabe a cartón. Pero él estaba frente a mí, con los codos apoyados en la mesa y la mirada tan directa que me daba vértigo. «No sé qué estamos haciendo», dije riendo nerviosa. «Pero me gusta». «Yo tampoco lo sé, pero hace mucho que no me sentía así con nadie». Lo dijo despacio, sin promesas, sin expectativa, solo verdad. Me pregunté cuántas veces en la vida tenemos ese tipo de encuentros. Esos que no se buscan, que llegan en medio de la rutina, que desarman. Y me pregunté si tenía el valor de no dejarlo pasar. Nos quedamos callados unos segundos. Él estiró la mano, casi sin pensarlo, y me apartó un mechón de pelo que se me había escapado al cuello. Su dedo rozó mi piel, y sentí algo eléctrico. ¿Quieres venir a mi casa?, preguntó entonces. Directo, sincero, sin tono lascivo, como si fuera lo más natural del mundo. Y yo dudé. No porque no quisiera, sino porque hacía mucho que no deseaba de verdad. «No tienes que decir nada», añadió viendo mi expresión. «Solo quería que supieras que me gustaría seguir hablando contigo, mirándote, escuchándote reír así». Mi respuesta fue quedarme en silencio unos segundos más. Mirarlo, tragar saliva y asentir. El taxi recorría la ciudad envuelta en luces anaranjadas mientras yo miraba por la ventana, con el corazón latiendo tan fuerte que me parecía imposible que Leo no lo escuchara. Iba a su casa. No sabía qué iba a pasar y, sin embargo, sentía que lo sabía todo. No hablábamos. O no mucho. Solo lo justo para sonreír de vez en cuando. Para sostenernos la mirada como si dijéramos, esto está pasando. Cuando llegamos, su edificio era antiguo, de esos con escalera de madera y ascensor pequeño que cruje al subir. Tenía encanto. El mismo tipo de encanto que él. Algo gastado, algo solitario, algo acogedor. Abrió la puerta y me dejó pasar primero. Su casa era un caos bonito. Había libros en pilas, fotografías en blanco y negro colgadas con pinzas de tender, una cafetera antigua y una guitarra apoyada en la pared. Nada estaba perfectamente ordenado, pero todo parecía tener alma. ¿Quieres algo? ¿Agua, vino, cerveza?, preguntó dejándose caer la mochila junto a la entrada. «Vino», dije, y me senté en el sofá sin quitarme la chaqueta. No por frío, sino por nervios.
Él abrió una botella sin ceremonia, como si lo hiciera cada día. Y tal vez lo hacía. Tal vez recibía a desconocidas como yo cada semana. Pero en ese momento decidí no pensar en eso. Me dio la copa y se sentó a mi lado. Sin acercarse demasiado. Sin tocarme. Pero yo sentía su calor. «Tienes una casa preciosa», dije, y lo miré de reojo. «Gracias. Es de alquiler. Pero la he hecho mía poco a poco. Como se puede. Brindamos». No dijimos por qué. No hacía falta. El primer sorbo fue lento. Y entonces, sin pensarlo, me quité la chaqueta. Y lo miré. No porque quisiera provocar, sino porque quería que me viera. Y me vio. Sus ojos bajaron. No con deseo urgente, sino con atención. Como si me leyera. Como si cada centímetro de mi piel fuera una frase que quería entender. «No suelo hacer esto», dije, con voz bajita. «Yo tampoco», contestó él sin moverse. «¿Y qué es esto?» «Conectar», respondió, casi sin pensar. Y ahí me rendí. No porque quisiera acostarme con él, sino porque por primera vez en mucho tiempo sentí que podía ser yo. Entera, sin filtros. Entonces él se acercó. Muy despacio. Me acarició el rostro con el dorso de la mano, como si yo fuera algo delicado, algo que no quería romper. Y me besó. No fue un beso impaciente. Fue un beso que preguntaba, que pedía permiso, que se tomaba su tiempo. Y yo respondí. Porque lo necesitaba. Porque había estado demasiado tiempo sola, incluso acompañada. No sé cómo llegamos al dormitorio. Solo sé que la ropa fue desapareciendo sin prisa. Que nuestros cuerpos se fueron acercando como si se buscaran desde hacía años. Y que no hubo torpeza. Ni ansiedad. Solo entrega. Leo no hacía preguntas. Pero me leía como si supiera todas las respuestas. Sus manos eran cálidas. Su respiración, calmada. Sus besos no tenían hambre. Tenían historia. Y yo, por primera vez, no me sentí evaluada. Ni comparada. Ni juzgada. Solo deseada. Solo querida. Aunque fuera solo por una noche. Cuando terminamos nos quedamos en silencio. Él me abrazó por la espalda. Yo tenía la cara hundida en su almohada y el pelo despeinado. Me sentía desnuda, en todos los sentidos. Y no tenía miedo. Me quedé dormida antes de darme cuenta. Y soñé con trenes que no salían, con puertas que no se cerraban, con gente que volvía. Cuando abrí los ojos, era de madrugada. Leo dormía profundamente. Tenía el entrecejo relajado, la boca entreabierta. Parecía un niño. Fui al baño. Me miré al espejo. No me reconocí del todo, pero no me asusté. Me vi viva. Volví a la cama y me acurruqué junto a él. Y entonces, él abrió los ojos, como si me hubiera sentido volver. «¿Estás bien?», preguntó, con voz ronca. Asentí. Me besó la frente. Cerró los ojos de nuevo. Y yo me pregunté qué era eso que estábamos viviendo. Si tenía nombre. Si duraría. Si importaba. Pero en ese instante no quería respuestas. Solo quería quedarme ahí. Aunque fuera solo un rato más. Amanecí con la luz colándose por las rendijas de una persiana a medio bajar. Leo ya no estaba en la cama. Durante unos segundos, dudé de si lo había soñado todo. Me giré, y el lado de su almohada aún conservaba la forma de su cabeza. No, había sido real. Todo. Me levanté con cuidado, envuelta en una de sus camisas, y lo encontré en la cocina, preparando café. Descalzo, despeinado, y tan tranquilo como si llevara años conociéndome. «Buenos días», dijo, con esa voz grave de recién despertar que me erizó la piel. «Hola», respondí, intentando sonar natural, aunque por dentro era un caos. El tipo de caos bonito. El de las primeras veces que se sienten demasiado bien como para no asustarte. Nos sentamos en el suelo,
con las tazas calientes entre las manos. No teníamos prisa. Y sin embargo, algo se había colado entre nosotros. Un pequeño silencio distinto, más denso. Leo lo notó. Lo sé, porque me miró de reojo mientras bebía y preguntó: ¿te arrepientes? Negué con la cabeza enseguida. No, solo estoy intentando entender qué pasa ahora. Él suspiró. Se pasó una mano por el pelo. No tiene que pasar nada si no quieres. Podemos dejarlo en lo que fue, algo hermoso, sin más. Y eso me dolió, más de lo que debería. ¿Eso quieres tú? No lo sé, dijo con honestidad. No sé nada ahora mismo. Solo sé que me sentí bien contigo. Muy bien. Me quedé en silencio, porque me pasaba lo mismo. Pero también tenía miedo. Miedo a haber proyectado, a haber construido en una noche algo que él solo había sentido como una pausa, una tregua. Me vestí despacio. Me cepillé el pelo con los dedos. Y él me acompañó a la puerta. No me besó. No me pidió el número. No hizo ninguna de esas cosas que uno espera. Solo dijo: «Gracias por quedarte», y sonrió, con tristeza. Tomé un taxi. Todo el trayecto de vuelta me parecía una película vista desde fuera. Madrid seguía igual. Los coches pitaban. La gente corría. El mundo giraba. Pero yo ya no era la misma. Durante días no supe qué hacer. No le escribí. No tenía su número. Solo sabía su nombre y que vivía en Lavapiés. Y aún así, no podía dejar de pensar en él. Pasaron 3 semanas. Y yo volví a respirar en automático. Hasta que lo vi. Una amiga me mandó un enlace a una web de fotografía. «Mira este proyecto. Te va a encantar. Se llama Cuerpos que no se tocan». Y ahí estaba. Su nombre. Leo. Y una galería de fotos en blanco y negro que me encogieron el pecho. En una de ellas salía yo. Mi perfil, apoyada en el cristal del aeropuerto. Mis ojos entrecerrados. Mis labios mordidos. No recordaba ese momento. Pero ahí estaba. Captada. Intacta. Frágil. El pie de foto decía: «A veces uno encuentra lo que no buscaba. Y se va sin saber si lo volverá a ver». Llamé a mi amiga como una loca. «¿Tú lo conoces?» «¿Quién?» «El fotógrafo». «No. Lo encontré por un artículo en una revista digital». «¿Por?» Colgué sin explicaciones. Sentí vértigo. Y algo más. Traición. ¿Me había fotografiado sin decirme? ¿Había sido todo un montaje? ¿Me buscó porque yo era parte de su proyecto? Mi pecho se apretó. Pero también sabía que no podía mirar esa foto y no reconocer lo que había entre nosotros. Porque esa imagen no era robada. Era íntima. Verdadera. Esa misma noche, fui a su casa. No estaba segura de si me abriría, de si incluso recordaría mi nombre. Pero lo hizo. Y su cara fue una mezcla de sorpresa y alegría y susto, como si le removiera algo que no esperaba volver a sentir. «Irene», dijo. Solo eso. Entré sin pedir permiso. Estaba temblando. «¿Me fotografiaste sin decírmelo?» Él bajó la mirada. Se mordió el labio. «Sí». «¿Por qué?» «Porque era real. Porque no pensé que te volvería a ver. Porque fue antes de que me hablaras. Te vi. Y supe que había algo distinto en ti». Tragué saliva. Me dolía. Pero no podía odiarle. «¿Y todo lo que pasó después? ¿Fue parte del proyecto también?» Él dio un paso hacia mí. Y luego otro. «No. Lo que pasó después fue mío. Fue nuestro. No hay ninguna foto de eso. Ni una». Sus ojos estaban llenos de algo que no sabía si era culpa o amor o ambos. Y me di cuenta de que yo también tenía los ojos brillantes. «No sé qué somos», dije. «No sé qué se supone que hacemos ahora. Podríamos intentarlo.
susurró. ¿Intentar qué? No huir. No hubo grandes promesas. No hubo etiquetas ni conversaciones definitorias. Solo una mirada y un vamos poco a poco, dicho casi en un susurro, con una media sonrisa que decía mucho más de lo que se atrevía a pronunciar. Y empezamos. Empezamos a vernos. Al principio en su casa, siempre la suya, nunca la mía. Tardes de vino y charlas, cenas improvisadas en el suelo, con platos mal combinados y risa fácil. No era una historia de cuento, pero era nuestra, real, viva. Leo me miraba como nadie antes lo había hecho, como si viera todas mis capas a la vez y aún así quisiera quedarse. Yo iba quitándome los miedos, lentamente, como quien desabrocha una camisa vieja. Me dejé ver, le conté de mis inseguridades, de mi infancia, de lo que había perdido, de lo sola que me había sentido, incluso cuando estaba rodeada de gente. Él escuchaba, siempre con ese gesto sereno, siempre atento. Pero hablaba poco de sí mismo. Sabía de su padre, de su amor por la fotografía, de su viaje a Asia, pero no mucho más. Una noche, mientras él dormía, me desperté con una sensación extraña. Me incorporé suavemente, como si algo me llamara. Fui al salón. Todo estaba oscuro, excepto la pantalla del ordenador portátil que él había dejado abierta. No suelo fisgonear, no soy así, pero algo en mí necesitaba saber más. Y entonces vi la carpeta. Ana, enero. La abrí. Fotos, decenas, tal vez cientos, de una mujer. Morena, alta, guapísima. Algunas eran retratos artísticos, otras eran tan íntimas que dolían. Ella dormida. Ella sonriendo. Ella llorando. Ella desnuda. Me quedé paralizada. Las imágenes no eran recientes, pero tampoco antiguas. Había fechas. Eran de hacía unos 8 meses. Volví a la cama. Me tumbé a su lado y cerré los ojos sin dormir. A la mañana siguiente, mientras desayunábamos en silencio, se lo solté. ¿Quién es Ana? Él no dijo nada durante unos segundos. Ni siquiera pareció sorprendido. ¿Miraste mis fotos? No quería, lo juro, pero vi tu portátil encendido y... Es mi ex, interrumpió. Estuvimos juntos casi 4 años. ¿Y por qué aún la tienes tan presente? No la tengo presente, respondió bajando la mirada. Solo... no he podido borrar eso todavía. Me marcó, me rompió, me enseñó cosas que no quería aprender. ¿Y estás conmigo mientras sigues colgado de ella? No. Y ahora me miró de frente, firme. No estoy colgado de ella, pero sería un hipócrita si te dijera que no me dejó heridas. Sentí rabia. No porque tuviera pasado. Yo también lo tenía. Sino porque sentí que había una parte de él que no me estaba dejando entrar. ¿Y qué pasó? ¿Por qué acabó? Leo se quedó en silencio. Luego se levantó. Caminó hasta la ventana y se apoyó contra el marco. Ella quería una vida que yo no podía darle, una estabilidad que no sé si sé construir. Me dijo que me amaba, pero que no podía seguir esperándome a que madurara. ¿Y tú qué hiciste? La dejé ir, porque tenía razón. Nos miramos en silencio, y ahí entendí algo que no quería aceptar. Leo aún tenía miedo de quedarse. Y yo empezaba a querer que se quedara. ¿Y qué somos nosotros entonces? Pregunté, con la voz bajita. Él caminó hasta mí, me tomó la cara con ambas manos y dijo: somos 2 personas intentando no repetir los mismos errores. Al menos, yo lo intento. Le creí, o quise creerle. Pero desde ese día, algo cambió. Seguíamos viéndonos, besándonos, desnudos y vulnerables. Pero yo sentía que había un rincón de él al que no me dejaba entrar. Un rincón donde aún guardaba fotos que dolían, recuerdos que no sabía soltar. Y entonces ocurrió.
Una tarde, mientras él se duchaba, su móvil vibró. Y sin querer, o queriendo, miré la pantalla. Un mensaje. Solo 3 palabras. Te echo de menos. Firmado. Ana. Me quedé mirando esa pantalla como si pudiera borrarla con la fuerza de mis ojos. Te echo de menos. Una frase tan simple, tan cotidiana, tan asesina cuando aparece en el momento exacto en el que todo empieza a desmoronarse. Sentí cómo la sangre se me iba a los pies. El corazón, agitado. El estómago, como una hoja de papel arrugada. No abrí el mensaje. No respondí. Solo dejé el móvil donde estaba y salí del baño en silencio. Me senté en el sofá, mirando a la nada. Cuando Leo salió, con el pelo mojado y una toalla en la cintura, me vio diferente. No dije nada al principio. Él tampoco. Pero sabía que lo había notado. ¿Qué pasa?, preguntó mientras se secaba el pelo. ¿Has hablado con ella? Tardó un segundo. Solo uno, pero fue suficiente para confirmármelo. ¿Viste el mensaje? Sí. Silencio. No le he contestado, dijo al fin. Pero no la has bloqueado, ni la has apartado, ni has cortado del todo. Leo dejó la toalla sobre una silla. Se vistió despacio, como si la ropa le pesara. No es tan fácil. ¿Ah, no? Pregunté conteniendo las lágrimas. ¿Qué parte no es fácil? ¿Elegir? ¿Cerrar una puerta? No estoy con ella, Irene, pero tampoco estás solo conmigo. Se me quebró la voz. El dolor no era por celos, era por la falta de verdad, por no haberlo sabido antes, por haberme entregado a medias, sin saber que él estaba repartido. Ella apareció ayer, dijo, después de meses sin saber de ella. Me escribió, me removió cosas. Claro que sí, no voy a mentirte. ¿Y qué cosas? Recuerdos, lo que fuimos, lo que casi tuvimos. ¿Y tú qué quieres ahora, Leo? Me miró y no respondió. Y ese silencio fue lo más cruel que me había dado. Salí de su casa sin mirar atrás. No lloré, no grité, solo caminé, como una sombra de mí misma. Una parte de mí quería que corriera detrás, que me pidiera quedarme, que me eligiera. Pero no lo hizo. Pasaron 3 días. No dormí bien. No comí. Me encerré en mi mundo. Hasta que mi móvil sonó. Leo. No contesté. Volvió a sonar. Y al 5.º intento, respondí. ¿Qué quieres? Su voz estaba al borde. Necesito verte. ¿Para qué? Porque no puedo dejar que esto acabe así. Nos citamos en un café, un sitio neutro, sin historia, sin recuerdos. Cuando llegó iba diferente, más delgado, más pálido, como si no hubiera dormido tampoco. Se sentó frente a mí. No pidió nada. Ana vino a mi casa, dijo sin rodeos. Ayer, mi estómago se encogió. ¿Y? Me dijo que se había equivocado, que había tenido miedo, que me quería, que quería volver. ¿Y tú? Le dije que no. Lo miré, no le creí del todo. ¿Y por qué me llamaste? Porque cuando la vi, me di cuenta de que ya no era ella la que me dolía. Era tú. Era no tenerte a ti. Mi pecho se estremeció, pero aún no confiaba. ¿Y qué quieres ahora? Quiero que vengas conmigo a Lisboa. Me quedé en blanco. ¿Qué? Me han ofrecido exponer allí. Una galería pequeña. 2 meses. Y quiero que vengas. Que vivamos algo lejos del ruido. Sin fantasmas. Me reí. O algo parecido. Una carcajada triste. ¿Y crees que todo se arregla con un billete de avión? No. Pero creo que lo único que puede curarnos es lo que aún no hemos vivido. Lo miré. En sus ojos no había promesas vacías. Había miedo.
y ganas. Y entonces entendí. No había un final perfecto, solo una decisión. Nunca había estado en Lisboa. Acepté su invitación porque en el fondo quería creer en él, en lo que vivimos, en lo que tal vez aún quedaba por construir. La ciudad nos recibió con sol, olor a sal y tranvías antiguos que parecían sacados de una postal. Alquilamos un piso pequeño con balcón y sábanas limpias. Leo colgó algunas de sus fotos en la pared del salón. Me pidió ayuda para seleccionar las de la exposición. Reímos. Cocinamos juntos. Hicimos el amor entre risas y silencios suaves. Era paz. Una paz nueva. Frágil. Como una promesa sin firmar. Durante las primeras semanas, todo fue casi perfecto. Leo estaba enfocado, entusiasmado. Yo trabajaba a distancia, paseaba, escribía. Volví a sentirme yo, entera. Pero algo empezó a cambiar. Pequeños detalles, gestos. Él salía más. Volvía tarde del estudio. Empezó a responder con monosílabos. Y su móvil, antes siempre boca arriba, ahora reposaba boca abajo. Una noche, tras su exposición, que fue un éxito modesto, pero sincero, organizamos una cena con amigos. Alguien lo felicitó por una foto nueva, una que yo no había visto. Una de una mujer de espaldas, caminando bajo la lluvia. Una figura estilizada, pelo mojado. Una sensación de nostalgia brutal en la imagen. Cuando la vi colgada en la galería, me congelé. No era yo, pero sí era ella. Ana, no hacía falta preguntar. Supe que era reciente, no por la foto en sí, sino por la forma en que la había colocado. El lugar privilegiado, la iluminación, el título, la que sigue ahí. Esa noche, en casa, no discutimos. No lloré. No le pregunté por qué. Solo lo miré y le dije, «No puedes amarnos a las dos». Él bajó la mirada. No negó nada. No sé cómo soltar lo que me destruyó. Murmuró. «Pero contigo he sido feliz de verdad». «Entonces, ¿por qué vuelves a ella en tus fotos?» «Porque en ellas puedo elegir cómo termina todo. En la vida real no». Guardé silencio. Lo miré como se mira a alguien por última vez. Porque lo supe. Leo me amaba. De una forma torpe, inmadura, pero real. Y aún así, no podía elegirme por completo. Al día siguiente me fui de Lisboa sin despedirme. Volví a Madrid. A mi gata, a mis rutinas, a mi sofá. No lloré durante días. No le escribí. No respondí a sus llamadas. Hasta que una mañana llegó un sobre por correo postal. Dentro había una sola cosa. Una fotografía. Era yo, sentada en el aeropuerto de Berlín, mirando por la ventana y sonriendo. Detrás, escrito a mano. «Por ti entendí lo que era amar sin quedarme. Lo siento. Leo». Meses después, una amiga me llamó. «¿Has visto esto?». Me mandó un link. Era una entrevista a Leo, en una revista digital de arte. En ella hablaba de su último proyecto, una serie llamada «Las mujeres que me enseñaron a quedarme». Aunque yo no supiera cómo, la exposición iba acompañada de un texto. Una frase destacada al final. «A Irene, por dejarme ir cuando más necesitaba quedarme. A veces, el amor más valiente es el que no insiste». Cerré el artículo. Y por primera vez en mucho tiempo, lloré. No porque quisiera volver. No porque lo extrañara. Sino porque entendí que a veces, la historia de amor más profunda no es la que se queda, sino la que te enseña quién eres cuando decides irte. Gracias por quedarte hasta el final. Si alguna vez sentiste que alguien cambió tu vida solo con cruzarse en tu camino, esta historia también es tuya. Compártela con quien haya amado a destiempo, o con quien haya tenido el valor de soltar, incluso queriendo quedarse. Y si tú también fuiste esa persona que amó a alguien dividido entre dos mundos, cuéntanos tu verdad en los comentarios. Dale like, suscríbete a Flechados y activa la campanita para seguir escuchando historias que no solo se viven, se recuerdan toda la vida.